Hola, ¿qué tal? Les saludamos a las redes sociales. Este domingo vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy estamos a 25 de mayo del 2021. Bueno, el mensaje se titula El rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. El rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué es esto? Preguntarán algunas personas que aún no conocen este estudio. Es una de las profecías bíblicas que está en el Nuevo Testamento y que vamos a dar lectura en esta mañana. Dice así en 1 Tesalonicenses 4:13: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es la base bíblica para este estudio del arrebatamiento de la iglesia. Hay otra parte que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Anote nada más para que avancemos, y dice así el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien. A todos los que nos ven en las redes sociales y vayan a ver este video algún día, a nuestros contactos, nuestros amigos, nuestros familiares, mi familia que me ve, que me va a escuchar algún día, esta profecía del arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia es la esperanza de todo cristiano que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Esta profecía es muy ignorada, no la conocen las religiones, tanto los católicos, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni la Luz del Mundo, ni la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todas las religiones desconocen de esta profecía, de esta escritura, de esta enseñanza, de esta doctrina, porque esto es revelada por el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2:10 dice: pero a nosotros se nos fue revelada por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice el apóstol Pablo. Esta profecía, que es la esperanza de todo cristiano, de que el Señor Jesucristo regresará un día, pero no regresará como las religiones tienen pensado, que Él va a regresar. Las religiones están esperando segunda venida. Nosotros estamos esperando arrebatamiento o el rapto de la iglesia, que es palabra sinónima. Las religiones esperan la segunda venida del Señor y saben que el Señor Jesús va a regresar un día a esta tierra, pero no saben que la venida del Señor está en dos etapas. Son dos venidas. La primera, que se llama la parusía, en el griego es aparición secreta en las nubes, como lo vamos a estudiar, y la segunda venida,
que es pública, donde dice Apocalipsis 1:8, y todo ojo le verá. Nosotros como cristianos no estamos esperando segunda venida, porque en la segunda venida, de acuerdo a las Escrituras, en la segunda venida ya regresamos con Él. En el arrebatamiento, la iglesia. Y vamos a partir de este punto para que los que van a ver este video entiendan qué es la iglesia. Cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, se está refiriendo a que la iglesia no es el edificio, no es la etiqueta, católicos, testigos de Jehová, mormones, luz del mundo, etcétera, etcétera. La iglesia la conforman verdaderos creyentes que tienen el Espíritu Santo morando dentro de sus corazones porque aceptaron al Señor Jesucristo algún día como su Señor y Salvador. La iglesia no es el edificio, no es el lugar, sino la conforman personas creyentes que han aceptado a Jesús como su Salvador, en el sentido de que han entendido por la predicación del Evangelio que la salvación solo se encuentra en el nombre del Señor Jesucristo y no en las religiones. La Biblia es muy clara y nos dice que nadie será salvo por la religión. Usted que profesa cualquier religión, si usted podrá tener religión, pero si usted no tiene a Cristo Jesús morando en la tercera persona de la Trinidad, usted no es parte de la iglesia. Bueno, ¿y quién inventó entonces la iglesia? Porque esa es la pregunta que me han hecho. Bueno, si ustedes dicen que la iglesia la conforman personas creyentes en Jesucristo, entonces ¿quién la inventó? Porque nosotros sabemos que todas las religiones han sido formadas por un hombre, por una mente humana. Rápidamente, los testigos de Jehová, su fundador fue Carlos Russell. Los adventistas del séptimo día fue José Smith. El catolicismo romano empezó por el emperador Constantino, de ahí vino. La iglesia de adventista del séptimo día por Elena de White. Y todas las religiones tienen un líder humano, un ser humano. Por ejemplo, el catolicismo tiene un líder mundial que es el Papa, que según él es el representante de Cristo en la tierra. Y eso es una gran mentira porque el representante de Cristo en la tierra, de acuerdo a la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Él es el que viene a representar a Jesús y Jesús mismo lo dijo, enviaré al Consolador para que esté con ustedes. Muy bien, entonces, ¿dónde nace la iglesia de Cristo? Porque esto es muy importante que los que no sepan esta enseñanza hoy tengan un poquito de luz. La iglesia cristiana de Jesucristo nace en el día 50 después de la ascensión del Señor Jesucristo en el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50 en el griego. Y el Señor Jesucristo ya había dado la promesa en Juan 16 y en Juan 17 a sus discípulos, donde Él les había dicho a sus discípulos que no los iba a dejar solo, que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y es así cuando se cumple que el Señor Jesús, después de la resurrección, sube al cielo y después de que se presenta ya en el trono de Dios, envía al Espíritu Santo, al Consolador, y esto está en Hechos capítulo 2. No voy a dar todo este estudio, nada más lo estoy dando como referencia para que usted entienda que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo no la conforman las religiones, la conforman verdaderos creyentes. De acuerdo al libro de Hechos capítulo 2, usted puede leer todo el capítulo 2 porque ahí es donde se viene el derramamiento del Espíritu Santo, y dice la Escritura que estaban 120 discípulos del Señor Jesucristo, que después de 5,000 y 6,000 que le seguían, al final solo 120 verdaderos discípulos que se habían convertido al Señor esperaron la promesa que Él les había hablado y estaban en el aposento alto, en una casa, en una cabañita esperando, y ahí usted va a leer que se derrama el Espíritu Santo como un viento fuerte que embistió a todos, y por el Espíritu Santo que ese viento que fue y se derramó en ese aposento, entró en los corazones de esos 120 discípulos, y es ahí, a partir de ahí, que el apóstol Pedro se empieza a predicar las buenas nuevas y avienta la primer campaña evangelística a mucha gente que habían de diferentes lugares y de diferentes idiomas.
tanto que dice la Escritura que habían árabes y otros tipos de regiones que hablaban otro idioma, que no hablaban el hebreo. Y ya por ejemplo que había chinos, franceses, mexicanos, portugueses, holandeses, rusos. Ellos hablaban en su propio idioma, la gente que estaba escuchando. Pedro hablaba en el idioma griego o hebreo, que estaba hablando en hebreo, y todos escuchaban en su propio idioma. Es por ejemplo que aquí estoy yo predicando en español, y los que nos están escuchando hay rusos, hay alemanes de diferentes idiomas. ¿Y cómo es que es posible que yo estoy predicando en español y ellos están escuchando en su idioma? Eso es la obra que hizo el Espíritu Santo en ese día para que el Evangelio se empezara a propagar, y es ahí donde nace la iglesia de Jesucristo. En Hechos capítulo 2, luego muere la primera generación, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el apóstol Pablo, pero ellos ya habían convertido a otras personas, ¿sí? Por ejemplo, la familia de Cornelio, que se convirtió en Hechos capítulo 10, etcétera, etcétera, y empezaron a reproducirse los cristianos por la predicación de la palabra. Y esto es lo que nos mandó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, que tenemos que predicar el Evangelio, ganar almas, convertir a otras personas para que los cristianos se vayan reproduciendo. Y eso fue lo que pasó, que muere la primera generación, sigue la segunda generación predicando el Evangelio, empieza a correr la iglesia en el primer siglo, empieza la persecución, etcétera, etcétera. Y así generación tras generación viene corriendo la iglesia desde el día de Pentecostés hasta hoy día, 2000 años, generaciones y generaciones de cristianos van muriendo, pero aquí van quedando otros y van quedando otros, y hasta llegar hoy día que nosotros somos la última generación de cristianos, de acuerdo a la palabra de Dios, que vamos a estar aquí en la tierra. Esta es la verdadera iglesia de Jesucristo. El diablo, su arma más letal que usa para engañar al mundo son las religiones, haciéndoles creer que si usted pertenece a una religión, déjeme decirle que yo también pertenecía a una religión, fui religioso, pero gracias a Dios alguien algún día nos habló del Evangelio, entendí, comencé a leer la palabra, y al venir a estudiar la palabra de Dios, el Señor Todopoderoso me abrió el entendimiento, me abrió los ojos, porque yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo no tenía la salvación, tenía religión, mas no tenía Salvador. Pensaba que la religión me iba a llevar al cielo, y qué engañado estaba yo, porque el único que lleva al cielo es Jesús. Él lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Usted necesita un Salvador, aunque usted esté en una religión. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene la salvación. Podrá tener religión cualquiera que sea, pero si usted no tiene a Cristo, no tiene la salvación, porque la salvación es por fe y por gracia, creyendo en Jesús. Claro, yo creo en Jesús y creo en Dios. Usted me va a decir, sí, pero cuando decimos de creer, es creer a su palabra, lo que dice, lo que está escrito, yo lo tengo que creer. Si usted está en una religión y lo que le enseñan ahí no está basificado en la palabra de Dios, entonces usted no lo tiene que creer. Usted tiene que creer lo que está escrito, porque ahora las religiones están embestidas de doctrinas y mandamientos de hombres, y eso es lo que dijo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, entendiendo y llevando a cabo los mandamientos de doctrinas de hombres. Y eso es de que las religiones han inventado sus propias reglas, han inventado su propio plan de salvación, que es por las obras, que es por guardar los sacramentos, por ciertas cosas, que no debes de comer ciertas cosas, que te debes que abstener y que te tienes que portar muy bien para que te entres al cielo, porque si no te portas bien, entonces no entras al cielo. Ese es el dogma que tiene de las religiones. Y la palabra de Dios dice otra cosa, que es por fe y por gracia, como el ladrón en la cruz. Él no se portó bien, él se portó mal toda su vida, pero se arrepintió 5 minutos antes de morir, y Jesús le perdonó sus pecados y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esta es la enseñanza que vamos a desarrollar hoy. Después de esta introducción, ¿quién es la iglesia? Y eso usted lo tiene que leer con sus propios ojos. Hechos capítulo 2. Muy bien. El arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia es una de las profecías que más se está predicando en estos tiempos,
¿Por qué? El mundo no entiende y no sabe, no discierne de que estamos viviendo en los últimos tiempos finales. Desde el momento que comenzó la pandemia, este famoso coronavirus, la situación mundial se ha vuelto un caos, un problema, ha muerto gente, pero el mundo no ha entendido y no sabe y no le cae el 20 que hemos entrado al principio de dolores, que hemos estado ya entrando al final de los tiempos como la Biblia lo dijo, Jesús lo dijo, y habrá pestes y rumores de guerras, y esto será principios de dolores. Lo que el mundo está pasando es un principio, viene lo peor, todavía vienen cosas más fuertes. Y es aquí por las señales que Jesús dio. Cuando en Mateo capítulo 24 le preguntan a sus discípulos, ¿y qué señales habrá de tu venida? Él les comienza a decir las señales de su segunda venida, mas no fue Jesús el que habló claramente del rapto de la iglesia, sino que ya ese misterio, esa revelación se lo dio el apóstol Pablo. No se lo dio a Juan, ni a Mateo, ni a Marcos, ni a Lucas. Fue el apóstol Pablo el que recibió esta revelación del Espíritu Santo del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque era un misterio. En 1 Corintios 15 dice, he aquí os digo un misterio. Musterión en el griego, que significa algo no revelado. Esta palabra rapto, arrebatamiento, que son sinónimas, no aparecía en el Antiguo Testamento, sino que fue hasta en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo, que en su soberanía Dios se lo reveló a Pablo para que Pablo se lo revelara a la iglesia. ¿Quiénes forman la iglesia? Verdaderos creyentes que tienen morando el Espíritu Santo. Esos se llaman cristianos. Cristiano viene derivado de Cristo, ungido. Un cristiano que ha aceptado a su Señor y Salvador tiene morando el Espíritu Santo y él ha sido ungido por el Espíritu Santo y por eso se le llama cristiano. En 1 Juan 2:20 dice, porque vosotros tenéis la unción del Padre, refiriéndose a la unción del Espíritu Santo. Muy bien. Pablo empieza a dar esta revelación del arrebatamiento de la iglesia y es aquí nosotros donde queremos transmitir este mensaje. Para que las personas que nos conocen y han escuchado de este ministerio, mi familia, mis amigos, mis contactos y contactos de los creyentes que están acá, quede de testimonio, porque si usted hoy no entiende este mensaje y no abre su corazón para recibir al Señor Jesucristo, tal vez sea la última vez que Dios le hable, porque sabemos esto y discernimos en nuestro espíritu que esto está por suceder ya muy pronto, en cualquier momento menos esperado. Y lo estamos enseñando y predicando para que si usted no quiere entender el mensaje de hoy, entonces después del arrebatamiento, usted va a tener la última oportunidad de su vida para que usted se salve en medio de la gran tribulación. Y va a ser a precio de vida. ¿Por qué? Porque habrá salvación después del arrebatamiento, sí, pero tendrá un precio muy caro que usted tendrá que dar su vida por Jesucristo, así como Él la dio en la cruz hace 2000 años por usted. Al usted rechazar el plan de salvación, rechazar a Cristo, usted va a tener que dar su vida ahora por Él para que usted se salve. Muy bien. El rapto de la iglesia comienza Pablo y se lo da a la iglesia de Tesalónica y les empieza diciendo así, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen para que no les dé tristeza, no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. La iglesia de Tesalónica empezaba a dudar, a preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar con los cristianos que están muriendo? ¿Y qué de ahí de los santos del Antiguo Testamento? ¿Qué va a pasar de ellos también? ¿Van a resucitar? ¿Habrá esperanza después de morir? ¿Habrá esperanza de volver a vivir? ¿Hay vida después de esta vida? Como muchos seres humanos se preguntan, que no conocen la palabra, viven alá y se va, en el jijiji, en el jojojo, la dulce vida, en el placer, en el pecado, y no se imaginan que hay vida después de esta vida, pero hay dos lugares donde la Biblia describe, en la eternidad con Cristo Jesús o en el lago de fuego, también como castigo eterno. Y la iglesia de Tesalónica le preguntaban tal vez a Pablo, ¿qué pasa con los que ya murieron?
¿Qué pasa con nuestros hermanos en Cristo? ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Qué pasa con nuestra familia que fue católica, que fue testigo de Jehová, que fueron mormones, que nunca se quisieron arrepentir? ¿Qué pasa? Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Pablo les dice, no quiero que ignoren. Dios no quiere que seamos ignorantes. Y también a usted, Dios no quiere que sea ignorante. ¿Qué va a pasar después de que usted muera? De que su familia muera, de que sus hijos, su esposo, algún día todos tenemos que morir, dice la palabra de Dios. Dice Pablo que no ignoren, que no ignoremos para que no estemos tristes como los otros que no tienen esperanza. Estas personas que Pablo dice que no tienen esperanza, se refiere a todas aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús, que no tienen esa esperanza que tenemos nosotros los cristianos. ¿Por qué nosotros los que somos cristianos tenemos esa esperanza? ¿En quién? En Cristo Jesús. La esperanza de todo cristiano es de que sabemos que hay vida después de esta vida y sabemos que algún día vamos a volver a resucitar. Si Cristo aún no ha venido y morimos de cualquier forma, sabemos que un día nos van a levantar de la tumba y cuando ese día se llegue de que los muertos en Cristo resuciten, porque esa fue la promesa y esa es la base fundamental del cristianismo. ¿Por qué creen que los primeros cristianos del primer siglo, cuando ellos los echaban al circo romano, queriendo el César que renunciaran a Jesús y que lo reconocieran a él como Dios, y ellos decían no, porque Jesucristo es el Señor, los lanzaban a los leones, empezaban por el más pequeñito, por los niños y luego los padres. Y ellos no les importaba dar su vida porque sabían y habían visto unos a Jesús en persona y habían visto la resurrección. Y esa es la esperanza de que el cristianismo no existiera si no Cristo no hubiera resucitado. Si no hay resurrección, vana pues es nuestra fe, dice 1 Corintios 15. ¿Qué caso tendría que creyéramos como cristianos en Cristo Jesús si Él no hubiera resucitado? Aquel hombre murió en la cruz. ¿Qué esperanza tendremos nosotros de volver a vivir si solo murió? No tendría caso, pero el sacrificio fue perfecto de que Dios el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos y aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús también a nosotros nos va a resucitar. Y esa es la esperanza de que sabemos de que vamos a volver a vivir, de que hay vida después de esta vida porque Cristo resucitó y esta es la esperanza que no tiene el mundo. Por eso una persona que no es cristiana, que no tiene el Espíritu Santo, se la pasa chille y chille y chille cuando se le muere un familiar. ¿Por qué? Porque no tienen esta esperanza que tenemos nosotros como cristianos, que sabemos que si mi hijo se muere y se lo lleva el Señor antes, mi esposa se va primero antes que yo, que nos vamos a volver a encontrar algún día. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y es por eso que otra vez platicamos de que cómo debe ser un velorio cristiano, cómo debe comportarse un cristiano verdadero, maduro, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Que debe totalmente diferente, puesta nuestra fe en Jesús, lo que Él dijo, de que nos vamos a ver con nuestros familiares algún día, nos vamos a volver a encontrar. Entonces, si dice la palabra en Filipenses que el morir en Cristo es ganancia, entonces yo debo tener paz en mi corazón, porque ese mi familiar que era cristiano, está mucho mejor que nosotros. Ellos están descansando de sus obras, están allá vivitos y coleandos con un cuerpo temporal que les dan, como dice Apocalipsis, que les ponen vestiduras blancas cuando parten de aquí de este mundo a la presencia del Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza que tenemos, que nosotros no le tenemos miedo porque sabemos que vamos a volver a resucitar y que nosotros, cerrando nuestros ojos acá, vamos a la presencia del Señor Jesucristo. Pero ¿qué hay de las personas que no tienen a Jesús todavía, pero que están bajo una religión? Mire, ya lo expliqué, y Jesús es el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo. Si usted no tiene a Jesús como su Salvador, entonces es en vano que usted diga creer en Él, mas no lo tiene como su Salvador. Y ese es el mensaje de hoy, que Dios le habla hoy a su vida para que usted se arrepienta de sus pecados y al final de este mensaje usted pueda aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Muy bien. Pablo comienza diciéndole que no ignoremos como acerca de los que tienen esperanza. Porque la señora se la pasa de luto, ya lleva 5 años que murió su esposo, 3 años que murió su hijo, y vestidos de luto, vestidos de negro, llore y llore, chilla y chilla, porque no tienen esperanza, ¿verdad?
porque no tienen esperanza, no saben qué va a pasar, y como al no saber qué pasa, si a dónde fue, si al cielo o al infierno, ellos empiezan a hacerle rezos de 9 días y luego 40 días, para ver si así le sacan a su cliente del purgatorio, que es una mentira. Eso no está en la Biblia. Y nosotros sabemos de que cuando un familiar que fue cristiano, sabemos que va a la presencia del Señor y allá están esperando la resurrección de los muertos en Cristo. En el día del rapto de la iglesia va a suceder de esta manera. A nivel mundial, un mismo evento de que cuando digan en las noticias que millones de personas han desaparecido del planeta Tierra y que no saben qué pasó, que muchas ropas tiradas, coches sin chofer, autos, aviones, trailers en las carreteras sin chofer, porque el chofer de ese tráiler, de ese autobús del ADO, de Cristóbal Colón, eran cristianos verdaderos, pilotos de Aviaxa o de Aeroméxico, etcétera, etcétera, desaparezcan y quede el avión sin piloto y el avión se venga a pique y el mundo no va a entender qué pasó ese día. Escuche muy bien, si esto llega a suceder y usted no le entrega su vida a Jesucristo, el día que interrumpan las transmisiones en las noticias y digan que millones de personas han desaparecido, ese fue el día que sucedió y se cumplió esta profecía que estamos estudiando, el arrebatamiento de la iglesia. Millones de personas desaparecerán, niños menores de 7 años, los niños que están en las guarderías, bebés, etcétera, etcétera, porque ellos son inocentes de su pecado, habrán desaparecido y el mundo se convertirá en un caos y no van a entender. Y la ciencia, los científicos, como no creen en Dios, se lo van a atribuir a los ovnis. Y así es el diablo siempre. ¿Para qué? Para que cuando digan, se los llevaron los ovnis, escuchen muy bien lo que estoy diciendo, y eso es lo que van a empezar a decir, que se lo llevaron los ovnis, esas personas que desaparecieron. Es una mentira, porque la ciencia va a empezar a decir esto, y el anticristo también cuando surja va a empezar a decir esto en sus conferencias masivas. Eso será una mentira. ¿Para qué? Para que el mundo no crea y no puedan salvarse. El diablo va a seguir trabajando todo lo que da, engañando al mundo y diciéndole, ¿sabe qué? Se lo llevaron los ovnis. ¿Para qué? Para que la gente, nuestra familia, al oír esto, no se arrepientan y no acepten a Jesús como su Señor y Salvador y se crean ese cuento de que fueron los ovnis. Es cierto que existen los objetos no identificados, los platillos voladores y todas esas cosas que vuelan por ahí. La Biblia dice que son ángeles caídos, son demonios. Satanás tiene el poder para materializar y desmaterializar la materia. Y esos que dicen que son ovnis son ángeles caídos, son demonios. Pero usted no lo entiende ahorita. Pero cuando suceda lo va a entender. Y se lo estamos advirtiendo y diciendo antes de que suceda, para que cuando suceda y usted se haya quedado, la única manera es que dos opciones. O cree usted a lo que se está predicando hoy, ya sea ahorita o en el tiempo que usted se quede en la tribulación, y cuando suceda y le caiga el 20 que era cierto, entonces usted va a tener que distribuir este video, esta prédica por todos lados, primeramente si usted se quiere salvar y si usted quiere que sus familiares se salven también. Usted va a ser el encargado ahora de predicar el evangelio para que haya salvación, pero ya no será un evangelio por gracia. Ahorita el evangelio es por gracia, no cuesta nada, solamente es creer, confiar en lo que se está predicando, abrirle su corazón al Señor Jesucristo y deje que el Espíritu Santo entre en usted para que Él lo guíe a toda verdad y todo lo demás le va a ir siendo revelado en su vida. Pero usted, por un soberbio religioso que no se cierra su corazón y no da chance a escuchar la otra cara de la moneda, las consecuencias van a ser graves después. Y eso es lo que estamos predicando, para que quede testimonio, que cuando suceda, los que van a ver este video se arrepientan. Y eso es lo que más deseamos, que usted se salve. ¿Qué más quisiéramos? Que hoy usted
se arrepienta y acepta a Jesús para que se salve. Ahorita que no ha sucedido, hay tiempo. Se lo ruego en el nombre de Jesús que usted se arrepienta hoy y siga las instrucciones que al final le vamos a dar. Muy bien. Entonces dirán que fueron los ovnis que se llevaron a esas personas, los cristianos que se queden, porque habrá también cristianos que se quedaron. Tristemente, habrá muchos cristianos que se van a quedar y ellos son los que van a empezar a predicar que era cierto. Muy bien, pero eso será en la próxima prédica. Dice aquí la palabra de Dios ahí en Tesalonicenses, porque si creemos, esto es el evangelio, creer. Si creemos, ¿qué cosa? Que Jesús y murió y resucitó. Eso lo creemos y la mayoría de las personas lo creen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este versículo 14 se trata de creer, estar convencidos. Esta es la condición, que si creemos, si yo creo, si soy un creyente verdadero, entonces creo que Jesús y murió y resucitó. Estamos de acuerdo. Dice aquí que traerá Dios también a los que durmieron con él. O sea que Jesús, el día que se levante de su trono, porque Jesús, ahorita el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, allá. Pero cuando Él se levante de su trono y le dé la orden al arcángel Miguel de tocar la trompeta, como más abajo dice, en ese momento, cuando Jesús dé la orden de que toquen la trompeta, entonces se levantan los muertos y aquí traerá con Jesús a los que durmieron en él. Fíjese muy bien, a los que durmieron en él significa a todos aquellos personas que desde la cruz, como el ladrón en primer lugar, y toda la iglesia cristiana que empezó caminando por los siglos hasta hoy en día, los verdaderos cristianos que han muerto ahorita, esos cristianos, su alma y su espíritu están allá en la presencia del Señor. Su cuerpo están en los panteones. Muy bien. Ese día que se levanta Jesús de su trono, dará la orden. En ese momento que dé la orden, dice más abajo, sigamos leyendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice aquí que nosotros que habremos quedado hasta la venida. ¿A qué venida? A la venida secreta, a la parucía, en las nubes. Y eso es lo que voy a explicar. La venida de Jesús que está a continuación está en dos etapas. La venida que estamos esperando antes del Apocalipsis, antes de los juicios de Dios, antes que se derramen 7 años de Apocalipsis en la tierra, está la venida secreta que se llama el rapto o el arrebatamiento. Esa es la venida que estamos esperando como cristianos. Las religiones, al ignorar esta profecía, que no tienen la revelación por el Espíritu Santo, ellos esperan segunda venida. Nosotros no esperamos segunda venida, nosotros esperamos venida secreta. Y es por eso que dice aquí que los que habremos quedado hasta la venida, ¿a qué venida? Hasta el arrebatamiento, que estamos vivos, que habremos quedado, los cristianos, se está refiriendo a personas cristianas. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, aquí está la orden que dará Dios, más seguro al arcángel Miguel, que es el capitán en jefe de la guardia celestial, de millares de ángeles del ejército de Dios, con voz de arcángel, porque eso decimos que es aquí Miguel, que viene con el Señor Jesús. Él viene dirigiendo al ejército celestial, a millares de ángeles, y con trompeta de Dios. Aquí estará la trompeta que se va a tocar en el día que el Señor Jesús se levante de su trono. Le dirá al ángel Gabriel, o Miguel, ¿sabes qué? Ha llegado la hora. Vamos por mi pueblo, vamos a recoger a la iglesia. Darán una orden, el arcángel Miguel dará la orden que se toque una trompeta, tal como en el Antiguo Testamento, en Números 10, había dos trompetas que sonaban, una que era un sonido largo y otra sonidos cortos. La de sonido largo
era la que se tocaba para reunir al pueblo alrededor del tabernáculo, porque Dios iba a hablar a través del sumo sacerdote. Y se tocaba una trompeta, pero cuando se tocaba una trompeta de tonos seguidos, era de alerta, porque el enemigo venía y había que levantar el campamento y trasladar el campamento, el tabernáculo de Moisés, hacia otro lado, porque venía el enemigo. Pero la trompeta larga, que era una trompeta de era el shofar. Esa era la trompeta para reunir al pueblo. Y esa trompeta larga de shofar es la que van a escuchar todos los cristianos que van a ser arrebatados. Solamente ellos, será un sonido interno que van a escuchar. Por eso en las películas hemos visto que la gente levanta la mirada al cielo, como que sacándose de onda. Están escuchando la trompeta. Por eso, solo los que escuchen la trompeta ese día van a ser arrebatados. Va a ser en fracción de segundos. Dice aquí que, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien. Esto de los muertos en Cristo resucitarán primero se refiere a no todas las personas. Escúchame bien. No se refiere a todas las personas que dicen creer en Jesús, en Jesucristo, y que dicen creer en Dios. Los muertos en Cristo, ¿quiénes son? Son aquellas personas que desde la cruz se arrepintieron totalmente de sus pecados, aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo entró en ellos por su honestidad en el momento que ellos estaban orando, en el momento que ellos estaban arrepintiendo. Dios es el único que lee los corazones y que sabe quién se está arrepintiendo. En el último momento de su vida, en el último momento de su muerte, se podrán arrepentir. Sí, para todos aquellos que no conocen y nunca conocieron el Evangelio de la Gracia, a Dios en su misericordia les da la última oportunidad. Los muertos en Cristo son todas aquellas personas que murieron siendo salvas, porque aceptaron a Jesús, porque entendieron que la religión nos salvaba y que empezaron a estudiar la Biblia, empezaron a tener una relación personal con Dios a través de su palabra. Empezaron a congregarse en una iglesia cristiana donde les predicaban el Evangelio. Tenían una relación personal con el Señor Jesucristo todos los días. Dejaron de pecar porque el Espíritu Santo ya estaba morando dentro de ellos. Por eso el pecado no lo podemos dejar de hacer hasta que no nos arrepentamos y aceptemos a Jesús para que el Espíritu Santo entre en nosotros. Usted no puede dejar de hacer lo malo, usted no puede dejar de pecar, y viene y siente un redarguir en su conciencia que está mal lo que está haciendo, pero ¿sabe qué? No va a poder dejarlo de ninguna manera hasta que usted venga a los pies del Señor Jesucristo y lo acepte. Ahí vendrá el Espíritu Santo, entrará a su vida y Él lo guiará a otra nueva vida, le quitará la venda de los ojos, la ceguera espiritual que tanto les hemos predicado y que no han querido entender, porque usted quiere llevar una religión fácil y barata y light, donde no quieren cargar su cruz, donde quieran nada más ir el domingo, persinarse, lavar su conciencia y entre semanas seguir viviendo la vida de adulterio, de pecado, borrachera, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera. Esa es la religión fácil y barata que quiere el mundo. ¿Y quién no? Y así estábamos nosotros, queriendo llevar una religión fácil y barata, donde no se nos obliga nada, donde no se nos prohíba nada. Aquí a nadie se le prohíbe. Aquí la obra de Dios, Él es el único que trabaja en los corazones de los creyentes, pero por el Espíritu Santo que ya está dentro de ellos. Y eso es lo que le queremos transmitir. De que si usted quiere dejar y abandonar el pecado, si ha visto que no ha podido dejar de tomar, de fumar, de drogarse, de prostituirse, de robar, de transar, de estar diciendo groserías, palabras obscenas, mire, solamente hasta que usted tenga a Cristo Jesús. Usted está batallando en su vida, usted está mal económicamente, está en pobreza, miseria, no consigue trabajo, le va mal, problemas por todos lados, porque tiene usted una maldición de que sus ancestros, dice la Biblia, que viene corriendo. Pero el día que usted se convierta, ahí usted va a cortar esa maldición. Se cortan las maldiciones, como dice en Deuteronomio. He aquí pongo la maldición y la bendición. Escoge pues qué quieres, dice Dios.
Usted tiene la decisión, el libre albedrío de decidir. Usted tiene que tomar una decisión hoy que está hablando Dios a través de su palabra, para que usted decida dónde quiere pasar su eternidad. ¿Usted quiere pasar su eternidad en el infierno y en el lago de fuego? Usted toma la decisión. ¿Usted quiere pasar la eternidad con el Señor Jesucristo? Usted tiene la decisión, pero la decisión se toma en vida. Después de muerto, nada se puede hacer ya. Aquí cierra usted los ojos y muere en sus pecados, así desciende al infierno. Lucas 16, capítulo 19 al 31. Ahí está el pasaje del infierno. Y después del infierno al lago de fuego. Así que usted toma la decisión. Nosotros le estamos predicando y explicando bien de qué se trata esta profecía, pero también haciéndole entender que reconozca usted que es un pecador, que usted ha fallado. Mire, ¿qué va a pasar con sus fornicaciones pasadas? En el momento que usted fue creciendo y era adolescente y luego era joven, muchacho, y se empezó a acostar con el novio y con la novia y empezó a drogarse y a fumar y a ver pornografía desde joven y hasta adulto y sigue todavía en lo mismo, sigue viviendo en adulterio, sigue viviendo en fornicación. Si usted vive con un hombre que no es su esposo, no está casado legítimamente, se llama adulterio. Si usted vive en unión libre, como le llaman, o jóvenes que me escuchan, que usted vive en unión libre, es fornicación y eso es pecado. Y esos pecados, desde que usted tiene uso de razón, están presentes en el libro allá. Hay un libro donde se han anotado. ¿Qué va a pasar? Es para eso que se le predica, para que usted se arrepienta hoy y sus pecados sean perdonados. Porque si usted se muere en la condición, aunque asista a misa y asista a una religión, usted sigue siendo pecador. ¿Por qué? No lo digo yo ni se pelee conmigo, lo dice la palabra. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿No se ha puesto usted a pensar que si usted asiste a una religión o va a misa, no de lunes a sábado, peca contra Dios? Miente, tranza, roba, fornica. ¿No se da usted cuenta que sigue y sigue lo mismo? Y nada más va el domingo para limpiar su conciencia, pero saliendo de ahí, de esa religión donde usted va y va a emborracharse a su casa, o va a la fiesta saliendo de la iglesia y va a emborracharse y termina emborrachándose. Y la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de Dios, ni los fornicarios, ni los que sean con varones, ni los afeminados. Y una gran lista, ni los ávaros, ni los idólatras. Y eso es lo que queremos transmitir. Tome conciencia, por favor, antes de que sea demasiado tarde. Dice aquí que no precederemos a los que durmieron. O sea, esa palabra precederemos, versículo 15, significa que no seremos primero. ¿Quiénes? Nos subiremos al cielo, porque aquí dice la palabra que será en las nubes. Vamos a leer, seguir leyendo. Dice el versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien. Aquí dice que los que van a resucitar primero son los muertos en Cristo. Ese día que suceda el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, es muy posible que en los panteones se van a destapar muchas tumbas y otras no. Y así van a saltar las tapas y van a quedar a un lado, etcétera. Porque decimos esto, porque es posible, no está especificado aquí en esta enseñanza, pero el día que el Señor Jesús resucitó, al tercer día, la tumba se abrió. Y dicen los evangelios, se acuerda que la piedra estaba movida. Y esa piedra pues representa hoy las tapas de todas las tumbas que están en los panteones. ¿Para qué? Para que quede testimonio que cuando las personas vayan al panteón a dejar flores y vean muchas tapas por aquí y por allá, se pregunten qué habrá pasado, quién destapó esas tapas. Si eso llega a suceder, cuando usted vaya al panteón,
y mire tapas destapadas, pregunte quiénes estaban enterrados ahí. Si la persona que estaba enterrado ahí le dicen, era cristiano, entonces es verdad lo que yo le estoy predicando, que resucitó de entre los muertos. ¿Y qué pasará con los demás que no se destaparon? Esas personas que no destaparon, ellos no resucitaron. Ellos ahorita están en el infierno y van a ser resucitados hasta el final del milenio. O sea, les falta 1000 años todavía ahí en el infierno. Porque hasta que termine el milenio serán resucitados para ya darles su sentencia definitiva y mandarlos al lago de fuego. Muy bien. No seremos primero, o sea, los que estemos vivos en el momento del rapto, no vamos a subir al cielo nosotros primero. Primero es la resurrección de los muertos, se levantan. Por eso dice que más arriba que traerá Jesús a los que durmieron en él. Jesús se levanta del trono, da la orden, se toca la trompeta, desciende y ahí vienen todas las almas y los espíritus de todos los cristianos desde el ladrón en la cruz. Ahí vienen con Jesús bajando desde el tercer cielo hasta el segundo cielo, que es ahí donde nos vamos a encontrar. Y es ahí donde viene el alma y el espíritu, y aquí se levanta de la tumba Juan Pérez en las nubes, le dan su alma, su espíritu, pero aquí el cuerpo que resucitaron estaba corrupto, y aquí en las nubes les dan el cuerpo nuevo, glorificado, y su alma y su espíritu otra vez, pero con un cuerpo nuevo. Esa es la resurrección de los muertos en Cristo. Ahí les dan un cuerpo nuevo. Todos los millones y millones de hace 2000 años de cristianos, ahí en las nubes, ahí van a recibir su cuerpo nuevo. Y ya que estén reunidos todos los muertos en Cristo, primeramente, inmediatamente después, segundos después, nosotros, los que habremos quedado, que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, mire cómo será. Cierre y abra sus ojos. Un parpadeo. En medio de un parpadeo, ¡fum!, desaparecemos y subimos, pero en un abrir y cerrar de ojos, ¡fum!, estamos en las nubes. Pero al pasar las nubes, los que estemos vivos, también aquí vamos a recibir el cuerpo nuevo glorificado. Aquí estamos subiendo en fracción de segundos. Recibimos el cuerpo nuevo, para que con ese cuerpo nuevo glorificado, ya subieron los muertos en Cristo, ya ellos recibieron su cuerpo nuevo. El cuerpo con el que murieron ya no tendrá caso. Alguien que murió de cáncer, de enfermedades, un ancianito 80 años, ya no tiene caso. Esa es la esperanza de que les van a dar un cuerpo rejuvenecido. Igual nosotros, un anciano, un cristiano que se vaya de 70, 80, 90 años, se vaya en el rapto, ahí le van a dar un cuerpo nuevo, rejuvenecido. Y es ahí de que, ya que la iglesia haya subido en las nubes y estemos parados en las nubes, entonces ya están los muertos en Cristo, ya está la iglesia que estaba viva, los cristianos que subieron, y ya cuando esté en las nubes, allá en la atmósfera, allá en el universo, estemos toda la iglesia mundial parado y viendo abajo grises y nubes por allá abajo y nosotros pisando firme, sólido, estemos ahí parados. Entonces, dice más acá abajo, le llamo para que continuemos ilustrando todo esto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, aquí está, los que hayamos quedado, o sea, los que estemos vivos y los que hayamos quedado hasta el día en que suceda en el rapto. Si un cristiano muere hoy, domingo, se va al cielo. Él no se fue en el rapto, se fue antes del rapto, pero se fue salvo. Dice aquí que los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí es donde sacamos la palabra rapto o arrebatados, que es sinónimo. La palabra arrebatados en el griego original es arpazo, que significa arrebatados, en el griego arpazo, sacar súbditamente. ¿Qué es sacar súbditamente? Tomar y hacer esto, pero en fracción de segundos. Es de ahí viene la palabra derivada zarpazo, que hace el tigre, que cuando ellos, el tigre, el león, hacen esto,
Están dando un zarpazo y es en fracción de segundos. El gato también lo tiene, los gatitos hacen eso, le pegan y hacen la manita, pero en fracción de segundos. Así será el Espíritu Santo. Tomará la iglesia, tomará a aquellos creyentes, pero en fracción de segundos, ¡fum!, nos sacan de la tierra. Nos dan el cuerpo glorificado antes. Esto es en fracción de segundos. Nos dan el cuerpo glorificado. Y ya que estemos todos los muertos en Cristo que resucitaron, 20 segundos, 10 segundos después, nosotros vamos enseguida, ya que esté toda la iglesia, dice acá, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes ellos? Con los muertos en Cristo, porque ya subieron primeros ellos. ¿Dónde? Será en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ya que esté la iglesia totalmente reunida en las nubes, ya resucitaron los muertos, los que estaban vivos ya subieron, ahí ya que estemos todos, ahí nosotros vamos a recibir al Señor Jesús, que Él va a descender del tercer cielo, cuando ya la iglesia esté reunida, ahí imagínense eso, estamos en las nubes, viendo grises por donde quiera. Se va a abrir como, yo pienso y yo lo siento que de esta manera, que como de acuerdo a lo que como dice la palabra, que se va a abrir un resplandor, algo se va a abrir más allá arriba, nuestros ojos estamos en las nubes y cuando de repente miremos hacia arriba y miraremos un resplandor que se viene abriendo y ahí bajará el Señor Jesús, porque dice aquí, para recibir al Señor. ¿Quién recibe al Señor? La iglesia. La iglesia recibe al Señor. Muy bien. Miraremos, yo así lo soñé, que hasta ahí llegó mi sueño, que estábamos pisando nubes grises, no mirábamos nada, yo no veía nada, pero miraba sólido y de repente se escucha una voz y dice, ahí viene el Señor. Ese fue mi sueño, no sé si así vaya a ser. Ahí viene el Señor. Y cuando todos voltean a ver el resplandor, no, hasta ahí no logré ver quién era el Señor, ni cómo era. Con todo mi corazón lo digo, no es mentira lo que yo soñé, pero hasta ahí. Y de acuerdo a la palabra, algo así más o menos va a ser. Que miraremos y por fin en las nubes vas a conocer a tu Señor y Salvador, al Señor Jesucristo. Ahí lo tendremos cara a cara y por fin, después de vivir esta vida cristiana con problemas, achaques, enfermedades, batallas, luchas, problemas, etcétera, etcétera, se habrá acabado todo. Ahí cuando estemos parados en las nubes diremos, valió la pena vivir para Cristo Jesús. Esa es la esperanza de todo cristiano. Y por eso, dice en las cartas de Juan, aquel que tiene esta esperanza se purifica en sí mismo. Por eso los cristianos que no tienen esperanzados, que no están esperanzados, que no tienen esa esperanza, no se santifican, no se purifican. Porque sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos 11:26. Nadie verá al Señor sin santidad. Entonces, todo cristiano que tiene esa esperanza de irse en el rapto, yo me quiero ir, me tengo que santificar. Tengo que obedecer, como la prédica del viernes, la de Josué 1:8-9. Santificación y obediencia, todo va de la mano, todo. Lo más posible. Que vamos a fallar. Pero me arrepiento y trato de ya no volver a hacerlo. Muy bien. Ahí nos vamos a encontrar y cuando estemos ya con el Señor, de ahí de las nubes, vamos a partir al tercer cielo, a donde está el templo de Dios en el tercer cielo, donde nadie puede ya subir. Primer cielo, la Biblia habla en Corintios 3 cielos. Primer cielo es la atmósfera donde vemos las nubes, los aviones, esa es la atmósfera. Es el primer cielo. El segundo cielo es donde están los astros, los cometas, los planetas, etcétera, etcétera. Y el tercer cielo es allá donde los canales científicos,
ponen en las televisión, Discovery Channel, etcétera, que hay un hoyo, han escuchado de eso, que se mira un agujero, el agujero negro, y que nadie puede llegar más allá, ya los telescopios no dan, etcétera, etcétera, porque nadie puede ahorita penetrar al tercer cielo, solamente los ángeles y Dios. Y allá seremos llevados por 7 años, por 7 años. Esa es la promesa que Dios tiene para los fieles creyentes. Porque después del rapto de la iglesia comienza la gran tribulación. La tribulación y la gran tribulación. ¿Para qué nos va a llevar Dios? Para librarnos a nosotros, los verdaderos cristianos, la iglesia verdadera lo conforman verdaderos creyentes, no es el edificio, verdaderos creyentes que tienen morando el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, esos verdaderos creyentes conforman la iglesia, serán llevados al tercer cielo para ser librados de los juicios de Dios por 7 años que se van a derramar aquí en la tierra. ¿Se acuerda de la arca de Noé? Dios le da a Noé la orden de que se construya un arca. Noé empieza a predicar que viene un diluvio, le empiezan a tirar de loco a Noé. Noé, estás loco, ¿cómo va a llover si está lejos el mar? Etcétera, etcétera, eres fanático, eres un loco, así nos tachan, que somos, cuando damos este tipo de conferencias, los ateos, los gnósticos se burlan y se ríen. Y piensan que estamos locos y que estamos fumando marihuana. El que ríe el último, ríe mejor. Y Noé hacía lo mismo, predicaba el arrepentimiento, arrepiéntanse, viene un diluvio. Y no quisieron creer. Y empiezan a caer las primeras gotas, tic, tic, y se empieza un aguacero, 40 días sin parar, día y noche. Tanto que cuando empezó la inundación, las personas que les empezó a llegar el agua al cuello, ahí sí se empezaron a arrepentir. Ahí sí me arrepiento. Ahora sí me arrepiento. Y sálvanos. Y sálvanos. Y el arca de Noé dice que la Biblia en Génesis 6 que Dios fue que cerró la puerta. ¡Fum! Ahora nadie entra. Solo 8 personas y un par de cada animal para que no se extinguiera. El plan de Dios tenía que seguir. Él sabía que quería que hubiera perritos, gatitos, elefantes, todo tipo de animales, para que se siguieran reproduciendo. Por eso, un par de cada animal. Yo me preguntaba, ¿cómo le hizo Moisés para que subieran los animalitos? O sea, para meter un par de tigre. Noé. ¿Quién dije? Muy bien. ¿Cómo le hizo Noé para meter a los animales? La Biblia no lo dice, pero fue algo que hizo sobrenatural Dios. Porque imagínate que, a ver, michito, súbase. León, tigre. Imagínense, ya me imagino a Noé empujando a los elefantes ahí sobre la escalera, ¿no? Para que entraran. No sé cómo lo hizo, pero eso lo hizo Dios. La cosa es que Jesús dijo en Mateo 24, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó pifas a todos. Y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Hoy la gente sigue igual, se casa, se da en casamiento, va a fiesta, va al antro, hace esto, disfruta de su dinero, se va a pasear. No es pecado el pecado. ¿Cuál fue el pecado de la generación de Noé? Que se daban y se daban en casamiento. ¿Es pecado casarse? No. El problema es que ellos vivían haciendo todas sus actividades, trabajando como burros. Comiendo, trabajando y durmiendo. Comiendo, trabajando y durmiendo. Comiendo, trabajando y durmiendo. Y nunca buscaron a Dios. Creían en Dios a su manera. Iban a misa cuando querían. Iban a la congregación cuando querían. ¿Verdad? Que saben que tienen un compromiso, una convicción, etcétera, etcétera. Y dijo Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, el mundo se encuentra en ese estado hoy. Por otro lado, dice Jesús ahí mismo, y como en los días de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre.
¿Cuál es la comparación de aquella generación de Sodoma y Gomorra a esta generación? Hombres con hombres y mujeres con mujeres. La palabra Sodoma, si usted ha leído en 1 Corintios 6, 9, dice que no entrarán en el reino de Dios los que se echan con varones. Esta palabra, los que se echan con varones, en el griego es sodomita. De ahí viene la palabra Sodoma. Que en Sodoma se habían corrompido de que ya eran hombres con hombres, mujeres con mujeres. Que ya había llegado a la perversión y que Dios sabía que ya no se iban a arrepentir. ¿Y cómo destruyó esa ciudad? Con fuego y azufre. Destruida. Y Jesús dijo, así será la venida. El mundo se encuentra en ese estado. Hombre con hombre, el matrimonio gay está de moda ahorita. Yo no entendí la otra vez y dije, Dios mío, vi en las noticias que un matrimonio de 3 mujeres. Matrimonio de 3 mujeres. ¿Qué van a hacer estas 3? O sea, ¿hasta dónde ha llegado el ser humano? Ha bajado más que los animales. Antes, el ser humano, dice en Génesis, que el hombre se enseñoreará de las bestias. Pero ahora, el ser humano ha bajado a la misma posición de los animales. Matrimonio de 3 mujeres. Las 3 vestidas de novia, todavía. Dios mío. El mundo no lo entiende. Pero esto es lo que ha llegado hoy. Muy bien. Dice acá que estaremos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿A poco siempre estaremos con el Señor en el aire? No. Será un tiempo nada más por 7 años. ¿Cómo se contarán esos 7 años? Eso sí ya no lo sé. Eso sí ya no lo sé. ¿Cómo va a pasar el tiempo allá en el cielo? No lo sabremos. Como allá el tiempo no existe, eso es la eternidad, que en la eternidad el tiempo no existe. Un día me preguntaron, oiga, ¿qué es la eternidad? Es donde el tiempo ya no existe. De la atmósfera hacia abajo, el tiempo existe. Fuera de la atmósfera, ya no existe el tiempo. Es por eso que los científicos que han tratado de llegar a los planetas más lejanos, etcétera, etcétera, se les complica porque por el tiempo. Muy bien. Estaremos siempre con el Señor. Allá, 7 años, tiempo de tierra. No sabremos cómo va a pasar los 7 años allá, si rápido o no sabremos. Pero en esos 7 años, ¿qué estará haciendo la iglesia entonces allá? Los que fueron arrebatados, ya lo sabemos, después del rapto al tribunal de Cristo, a entregar cuentas, como lo vimos el viernes. Y después del tribunal de Cristo, que ya hayamos entregado cuentas, que ya hayamos recibido recompensas eternas, etcétera, etcétera. Ahí sí viene la fiesta, las bodas del Cordero, la fiesta de gala, la cena de gala, donde el mismo Señor Jesucristo nos va a ir a dejar nuestro plato, o estará los millares de ángeles de meseros, pero tendremos una cena para festejar, como se llama, las bodas del Cordero, que está en Apocalipsis 19. Tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Jesús dijo en Juan 14 que Él fue a hacer moradas allá en el cielo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho. Entonces, pienso que allá tendremos una morada temporal por 7 años para cada uno. No sé también si allá vamos a estar reunidos por familias. No lo sé, no lo dice la Biblia. Es posible. ¿Estaré con mi esposa allá? ¿Estará mi gato? ¿Mi perrito? Ámbar, la Chofi, no sé, ¿estarán? No lo sabemos.
¿Qué va a pasar con los animales y las mascotas? No lo dice la Biblia, pero estoy seguro que Dios te va a dar una nueva mascota en el milenio. Yo no sé si el Señor te podrá conceder ese deseo de tener tu misma mascota, porque las mascotas no van a ser eternas. El único que nos dio la eternidad somos nosotros, los seres humanos. Entonces, como allá en el milenio se va a prolongar la vida diferente, es posible que allá tengas tu gatito, un tigre de Bengala, ¿verdad? Una víbora, una boa, que lo andes enrollada aquí en el cuello. Bueno, pero ese es el milenio. Lo que sí no habla más la Biblia de que si vamos a estar como familia, es posible, digo yo, porque si aquí formamos una familia, yo creo, digo yo, ese es mi punto de vista, que Dios tal vez nos conceda de estar allá y que nos vamos a reconocer. Eso sí, nos vamos a reconocer, ¿verdad? Los que estemos allá, cuando veas a tu esposa o tu esposo rejuvenecido, ahí sí te va a gustar y la vas a ver bien bonita o bien bonito, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué pasará los que tuvieron 3, 4, 5 esposas? Rápidamente. Tampoco lo sabemos, porque esa pregunta se lo hicieron al Señor Jesús en Mateo. Señor, ¿y de quién va a ser la mujer? De esta mujer que tuvo 5 maridos. ¿Con quién va a estar allá? ¿Con el primero, con el segundo, el tercero, el cuarto? Y a los 5 amó. O no sé a quién amó más. ¿Verdad? Él les dijo, no quiso, esos son secretos que faltan todavía, que Dios nos los revele allá. O sea, la vez pasada platicamos con mi esposa de que si vamos a estar o no vamos a estar, si ella me va a elegir otra vez o yo. Mira, no lo sabemos, pero si Dios dice, Luis, ¿a quién quieres? ¿A la primera, a la segunda, a la tercera? No, a la primera le voy a decir. Le digo, si Dios nos da de elegir a quién vamos a querer, bueno, es un libre albedrío que tal vez Dios nos dé. Pero como ya va a estar transformado el cuerpo, tu mente, tu corazón, ya no se te va a poner al tiro tu señora, ya no te va a querer traer así, la marconeadora como le llaman, la Jezabel que ahorita quiere tronar el chicote en la casa, la que manda, la que va a ser diferente. Si allá la ves diferente, bueno, ya tomas tú la decisión y viceversa también. A Jesús le hicieron esa pregunta y es lo que digo, miren, ¿saben qué? No se anden preocupando por eso. Allá en el cielo van a andar como los ángeles, no como los ángeles alabando y adorando a Dios. Durante 7 años nada más. No habrá sexo. Nada de nada. ¿Y cómo le haremos? Dios nos va a dar el don de continencia por 7 años por lo menos. A todos, ¿no? Ya cuando bajemos, ya será otra cosa. Bueno, ese es otro estudio y otros puntos de vista que no nos preocupa. Lo que sí nos preocupa y nos debemos de preocupar que nos vayamos. Como dicen, lo demás es lo de menos, ¿verdad? Que nos vayamos y allá ya veremos a quién te da el Señor. ¿Quién te pone? Por eso, los jovencitos y las jovencitas que no llegaron a tener novio y se fueron en el rapto, miren, allá les van a dar en charola de plata su panquecito marinela. Y bien guapo, rubio, de ojos azules. ¿Por cuánto? Por cuanto te guardaste para el Señor, honraste al Señor con tu virginidad, ya sea hombre o sea mujer. Eso sí, las señoritas que se vayan así, honrando al Señor, miren, allá las van a premiar, pero bien bonito. Muy bien. Dice entonces que así estaremos siempre con el Señor. Ok. Esta es la profecía entonces, a los que nos ven en las redes sociales, que está próxima a cumplirse. ¿Y por qué decimos por próximas? Por las señales. No hay día y fecha señalado en la Biblia. Pero por las señales.
que los verdaderos cristianos están discerniendo. Si usted está en una iglesia donde no le predican nada de profecías bíblicas, menos el arrebatamiento, que es la esperanza de todo cristiano, para que él se conforte, se anime a seguir viviendo para Cristo. Mire, si usted está en una iglesia que es pura prosperidad, puro lechita, lechita y lechita y lechita, y que miau, 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 mi niño, mi niña, y te ama, y Dios te ama, y esto, y todos están ahí, sí, amén, amén, aleluya. Mire, es una iglesia dormida. Usted tiene la responsabilidad. Si usted está en una iglesia que nunca le han predicado, ni le predica, sálgase de esa iglesia lo más pronto posible, por su propio bien. Ese pastor, esa iglesia está dormida. Están como las vírgenes insensatas. Con todo mi corazón se lo digo. ¿Por qué? Si en una iglesia no predican todo el consejo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, están errando las escrituras. Hay que predicar de todo. ¿Y por qué predicamos más de estas cosas, de las profecías en estos tiempos? Porque es cuando más se necesita. Mantener a la iglesia despierta, despierta. Cristo viene, Cristo viene. No te me duermas, hermano. No te me dejes de congregar. No quieras llevar un cristianismo light, fácil y barato. Aquí hay que cargar su cruz todos los días. Porque si tú te confías que solamente los domingos es de congregarse, mira, estás durmiendo. Como que si el pastor nada más predicara el domingo. Para que no nos sorprenda aquel día como ladrón en la noche. Esto es la venida secreta. Él viene como ladrón. Como ladrón, no a los que los estamos esperando, los que estamos discerniendo, que en cualquier momento, a lo mejor terminar esta prédica al rato, en la noche viene. Estamos esperando, pidiendo la venida del Señor, orando, cada viernes oramos, Señor, ven Señor Jesús, ven, anhelando en su corazón la venida, que Cristo venga, porque los que aman la venida del Señor recibirán una corona, dice. Estamos anhelando la venida del Señor. ¿Por qué? Porque ya estamos hartos, ya estamos cansados de la situación en que el mundo está. Están empezando ahí duro y duro con la vacuna, luego de la vacuna viene la marca y muchas otras cosas más, que el mundo se va a empezar a poner peor, y es por eso que le pedimos a Dios, Señor, ven ya por nosotros, sácanos. El mundo se está echando a perder más y más. Y por eso, los que estamos limpios de conciencias, en mi corazón, viviendo en santidad, en obediencia a todo lo que Él me demanda, porque fue tan grande el precio que se tuvo que pagar para mi salvación, entonces yo puedo estar tranquilo, haciendo lo que se me dice, llevando a la práctica, como dice lo que leímos el viernes, legítimamente, haciéndome conforme a las leyes de la palabra de Dios. Entonces yo puedo estar seguro, tranquilo, que yo me voy con el Señor. Pero si tú, mi hermano, que estás aquí, y los que están en las redes sociales, cualquiera de ustedes, que si yo les pregunto ahorita, ¿te irías en el arrebatamiento? Ahorita, en 2 minutos que venga el Señor. Si tú contestas, no creo, entonces no te vas. Porque los que se van tienen una convicción en su espíritu de que su conciencia los acusa de que están bien delante del Señor. Pero si tú dudas, es que no te vas. Por lo tanto, no tienes la salvación. Por lo tanto, yo te aconsejo que hoy te arrepientas y que tomes en serio este mensaje, para que no te sorprenda aquel día como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón a los que están durmiendo, a las iglesias que nunca les predican nada de esto, y por eso los cristianos, al no predicarles, al no enseñarles, pues están dormidos, están en otras ondas, ¿verdad? Un pastor me decía, a mí no me gusta predicar las profecías porque es un enredo. ¿Cómo que va a ser un enredo? Si no le predicas a tu iglesia estas cosas, ¿cómo los vas a mantener despiertos?
¿Cómo les vas a transmitir esa esperanza que hay en la Biblia? Estas profecías dan mucha esperanza al cristiano, porque es donde conoce de que hay esperanza, hay vida después de esta vida, de que ya muy pronto se va a acabar todo este sufrimiento aquí en la tierra. Hay mucha injusticia y que ya queremos que se acabe, ya queremos que venga los 1000 años de paz. Ahorita ningún partido va a traer la solución a México, ninguno. Todos ofrecen lo mismo cuando están en campañas, y ya que estuvieron lo que querían, mangos. Ahí está. Así son. Y es por eso que nosotros no confiamos en ninguno de ellos. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Y no es que no confiemos en nuestros familiares o en mi esposo, porque claro que podemos confiar, pero no para seguir adelante. Mi compadre el diputado lo voy a apoyar para que me dé mi hueso. No, Señor. En ese tipo de confianza la tenemos en el Señor. Igual para lo que viene. Ya vino un tiempo de prueba y la mayoría de los cristianos reprobaron la fe con la pandemia. Y siguen reprobándose. Y siguen no poniendo su confianza en el Señor, corriéndose a vacunar. Muy bien. Ese es su ídolo. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros ya estamos vacunados por la sangre de Cristo. Mas a ti no llegará. Dice su palabra, Salmo 91. Ese es nuestro rema. Antes de orar, a las personas que van a ver este video, familia que me escucha, mis tíos, mis hermanos de carne, contactos que me han visto, que les he predicado, si alguien te ha hablado, mira, acuérdate de este mensaje. No sé cuándo, mañana, pasado, meses, un año, no sé cuándo, pero por las señales que estamos viendo, que estamos en principio de dolores, va a suceder porque tiene que suceder. Tú puedes ser salvo hoy, irte en el arrebatamiento. Vete, métete al arca de Noé antes de que sea tarde. El arrebatamiento es el arca de Noé como hace 2000 años. Aquí, dentro de una congregación cristiana, eres salvo mientras tú te mantienes y sigues y obedeces lo que se te enseña. Ahí estás guardado en el arca de Noé. Pero allá en el mundo vas a sufrir. Vienen cosas peores. Así que, si esto sucede, cuando suceda, por favor, te pido que distribuyas, que compartas este mensaje el día de hoy. ¿Para qué? Para que te salves tú y salves a toda tu familia, tus hijos, tus nietos, sobrinos, etcétera, etcétera. Es el favor que te pido, para que se salven. ¿Habrá salvación? Sí, habrá salvación. ¿Cómo obtendrás tu salvación? Te paso este dato. Después de que suceda el rapto, ese día cuando desaparezcan millones de personas, días, meses después, en el Medio Oriente surgirá un líder que va a firmar un tratado de paz por 7 años entre los árabes y los judíos. Ese hombre, ese líder que salga allá en el Medio Oriente de la ONU, ese es el anticristo. Recuerda muy bien, él es el anticristo. ¿Cómo reconocerlo? El que firme un tratado de paz por 7 años en el Medio Oriente. Ese es el anticristo, que vendrá a poner solución muchas cosas durante nada más 3 años y medio. Pero después de los 3 años y medio del arrebatamiento de iglesia, vendrá el nuevo orden mundial, la marca de la bestia. Entonces, ¿cómo te salvarás? En aquel tiempo, nunca recibas la marca de la bestia. Antes tienes que arrepentirte, recibir a Jesús,
tirar tus ídolos, tus altares, destruirlos, quemarlos y confiar solamente en Jesús. Lo que no quisiste creer todo este tiempo, lo vas a tener que creer en aquel tiempo. Pero yo te recomiendo que no te quedes. Hay tiempo todavía. Hoy es el día de salvación. Serás salvo en aquel día, en la gran tribulación, rechazando la marca de la bestia. Lo que comenzó con el cubrebocas, terminará en la marca de la bestia. Así que yo te invito a que te arrepientas hoy y aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es tu palabra que es la que nos abre los ojos del entendimiento. Señor, ¿qué haríamos si no tuviéramos tu palabra? Si estas profecías se cumplieran y no sabríamos, Señor, que estaba escrito, Señor, sufriríamos mucho en la gran tribulación. Pero gracias a ti, que tuviste misericordia de nosotros, de todos los que nos encontramos acá. Hoy sentimos en nuestro espíritu de que nos has perdonado, de que somos salvos y que ahora nos toca seguir caminando adelante para en aquel día que vengas a recoger a tu iglesia, partamos contigo. Y gracias, Dios, por habernos alcanzado. Y de acuerdo a lo que tú nos mandas, eso es lo que predicamos hoy. Para que el mundo se salve. Porque eres tú el que les habla a través de nosotros. Es tu Espíritu Santo el que está morando dentro de nosotros y predicando esta palabra. Para que ellos se salven, para que nuestra familia se salve. Oh Dios, te pido por nuestras familias que tengas misericordia antes de que tú vengas. A todos los que están viendo este video o vayan a verlo, si tú has entendido el mensaje de esta predicación y hoy quieres abrirle la puerta de tu corazón al Señor Jesucristo y aceptarlo como tu Salvador, arrepiéntete y di estas palabras con todo tu corazón y con toda tu mente. Ahí donde estás, en cualquier lugar, en el trabajo, en la oficina, en tu casa, en tu cuarto, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, una pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Gracias por hablarme a mi vida en este día a través de tu palabra. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te invito a que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, creo que moriste por mí en esa cruz. Y hoy acepto ese sacrificio como el único pago de mis pecados. Señor, lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha orado por primera vez, déjeme decirle que sus pecados han sido perdonados y que por fe usted lo tiene que creer, que su nombre está siendo inscrito en el libro de la vida, que usted ha pasado de muerte a vida eterna. Lo único que queda es que usted se empiece a congregar en una iglesia cristiana para que le enseñen el Evangelio del Señor Jesús. Lo invitamos a que nos escriba un messenger, un mensaje,
Si usted quiere venir a congregarse, las puertas están abiertas. Somos Vida Nueva en Cristo, Iglesia Cristiana Evangélica, nacidos por el Espíritu Santo. Así que nos gustaría conocerlo. Comparta esta prédica, compártalo si le ha llegado a su corazón, compártalo para que también las demás personas que son amigas suyas, contactos suyos, escuchen algún día y se puedan salvar. Así que Dios los bendiga y deseamos conocerle pronto. En el nombre de Jesús, amén y amén.